¿Cómo andan todos? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo les está yendo con la empresa de referencia? ¿Cómo les está yendo con el cursado? ¿Se van entendiendo todo? ¿Se me escucha? Sí, profe, se escucha. Ok, genial. Bueno, a ver, ¿quién se anima a contarme qué están dando en teoría? Entiendo que ya comenzaron con intereses en términos reales, por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿o todavía no? No, profe, eso quedó para mañana, dijo el profe Leire. Para mañana Intereses recién. todavía no. Sí, intereses todavía no. Ajá, entonces, ¿y qué están dando con el profesor Alegre ahora? Tamara, ¿cómo estás? No tengan vergüenza, habiliten su micrófono, si quieren la cámara también. Estuvimos repasando ejercicios. Están repasando ejercicios, pero ejercicios de la guía de práctica o ejercicios de. No, son ejercicios que propone el profe para ir entendiendo mejor. Ah, ok, bueno. O sea que seguimos con modelos contables, con en general unidad de medida y tal vez un poquito de criterios de medición. Bueno, yo pensaba también que íbamos a avanzar con algo de intereses en términos reales, pero por lo que veo ustedes no avanzaron con él, así que vamos a esperar un poquito. Y con empresa de referencia, ¿cómo les está yendo? ¿Tuvieron algún problema con el plan de cuentas? Más o menos, ¿se va entendiendo? ¿Van viendo cómo trabajar con el sistema? Esperando las correcciones, ok. Bueno, genial. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna duda de algo puntual que quieran, no sé, preguntar, saber de algo que haya quedado, ya sea en mis clases o la del contador Alegre, sin entenderse o sin interpretarse, si les puedo ayudar? ¿Se entiende todo hasta ahora? Bueno, asumo que sí entonces. Bueno, ok. Bueno chicos, la idea de ahora es avanzar en la actividad 3.3, que es el caso YPF, es más de intereses en términos reales y eso entiendo lo van a ver más con el contador, ¿sí? Y si no lo ven con él, lo van a ver conmigo, pero vamos a dejarla para después porque aparte ustedes no vieron ese tema. Vamos a la actividad 3.4, caso Yacutinga SRL, si quieren abrir su guía de trabajos prácticos, así lo van siguiendo. Por lo que estuve viendo en el aula virtual que se publican videos y demás, me parece que en esta comisión estamos yendo dentro de todo bastante adelantados respecto al resto, en lo que son en lo que son los ejercicios prácticos. Así que bueno, vamos a dar esta actividad, ¿sí? Yo les paso a compartir pantalla, voy a sacar mi cámara por las dudas. Un segundito. Bueno, como siempre les digo, los que tienen micro, ayúdenme con el chat si ven a alguien que consulta. Y yo les voy a compartir pantalla.
Bueno, se ve, ¿no? Sí, Sí, profe. Bueno, entonces dijimos, vamos a desarrollar la actividad 3.4, ¿sí? Entiendo que todavía no la conocen, o la mayoría al menos. Bien. Entonces, Yacutinga SRL es un emprendimiento familiar ubicado en la localidad de Oberá. Cuenta con un capital inicial de 900.000 pesos. Bueno, está dedicado a la venta de mates artesanales. Inició su actividad económica el 1 de junio del 2017. Los socios fundadores, fíjense que es una SRL, Carlos Atamañuc y Ana González, para su constitución decidieron aportar un inmueble evaluado en 500.000 pesos y dinero en efectivo por 400.000 pesos. Acá están los aportes, siguen al inicio. Asimismo, se sabe que el 1 de diciembre de este año de constitución del 2017 se compraron 6.000 unidades de mates a 50 pesos cada uno, total 300.000. En cuenta corriente al proveedor te financio a 60 días con interés del 3% mensual. Esta es la única operación del ejercicio. La empresa al 31/12 cerró su primer ejercicio económico y el valor de mercado de cada producto de esa fecha era 60 pesos cada uno. O sea, lo compró a 50 y el valor de mercado al cierre, días después, un mes después, prácticamente transcurrió el mes, aumentó de 50 pesos a 60. Asimismo, al momento de preparar los informes contables, usted, o sea, nosotros, se ha obtenido la siguiente información. El inmueble consta de un terreno, 40% de valor del inmueble, que contiene un edificio, ¿sí? La vida útil del edificio es de 50 años, el ente se encuentra exento de IVA y el periodo bajo registro, o sea, este periodo, esto está re mal redactado, es de inestabilidad monetaria, siendo estos los índices de precios, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se nos pide? Complementar con las etapas correspondientes del proceso contable integral, realizando los ajustes que consideramos necesarios, y hay que presentar tanto estado de situación patrimonial y de resultados bajo modelo histórico ajustado y modelo vigente. ¿Sí? Bien. Para los que recién se van sumando, estamos desarrollando la actividad, en mi guía al menos la 3.4, caso de Yacutinga SRL. ¿Sí? Bien. Es una SRL, ¿sí? Por lo tanto, lo que vamos a registrar primero, vamos a asumir que esto todavía no está registrado, vamos a registrar los dos primeros asientos, que cómo se llaman en la SRL. ¿Quién me recuerda? suscripción e integración. Suscripción e integración. Bien. Si estas personas, los socios, ¿no?, aportaron, o sea, es un capital inicial de 900.000 pesos y son dos socios. ¿Cómo es el asiento de suscripción? El de los socios de cada socio, cuenta aporte a capital social. Cada No socio, recuerdo. Socio A o y socio B, depende de la cantidad de socios. bueno, perfecto. Entonces ahí, por los importes que nos dice acá, de 500.000 uno y 400.000 pesos el otro, ¿sí? Entonces, vamos a marcar acá. Va, 50 y 50 en realidad. Contra los 900.000 pesos de capital. ¿Qué tipo de cuenta es socio Atamañú cuenta aporte, socio González cuenta aporte? ¿Cuenta de qué rubro? Para la empresa de referencia, el plan de cuentas lo deberían haber considerado, sí. ¿Otro rubro puede ser? No existe un rubro que se llame otros rubros. Otros créditos, digo. Otros créditos. Bueno, otros créditos, ¿sí? Consideran eso. Son cuentas de otros créditos y me representan
la deuda, digamos, que tiene o mejor dicho, el crédito de esta sociedad respecto a estas personas, ¿sí? El derecho que tienen de que estas personas realicen el aporte al que se han comprometido, ¿sí? Entonces ahora vamos a hacer el asiento siguiente, que es el de integración. Tenemos la suscripción del capital. Chicos, cuando no hablemos, nos muteamos, ¿sí? Entonces no hay interferencia. Y la suscripción, ahora, integración y suscripción. Entonces, habíamos dicho que aportaban de esta manera, ¿sí? La caja por 400.000 pesos, que anda por acá, y un inmueble evaluado en 500.000 pesos, ¿sí? De los cuales más abajo nos dicen que el 40%, o sea que ese inmueble consta de un terreno que es el 40% del inmueble, ¿sí? Entonces, de 500.000 pesos por el 40% o por 0,4, que es lo mismo, es el terreno, y el edificio, digamos, es la diferencia o el 60%, ¿sí? ¿Por qué hacemos esta distinción? ¿Por qué nos interesa hacer esta distinción? Porque el edificio se deprecia y el Por la terreno no. amortización. Bueno, por la depreciación, mejor dicho, depreciación, tal cual como dicen los compañeros, ¿sí? Y damos de baja los créditos, ¿no? Porque como estas personas ya aportaron lo que se habían comprometido a aportar, entonces este crédito que tenía la sociedad ya no existe más. Ojo con esto porque a veces ustedes quieren acreditar acá otra vez capital social y en ese caso estamos duplicando el movimiento, ¿sí? Damos de baja el crédito o la parte del crédito que corresponda. Tal vez no se aporta todo, se aporta una parte nomás, ¿sí? Entonces damos de baja la parte que se aportó, ¿sí? Bien. ¿Qué dice? Asimismo, se sabe que el 1 del 12, a todo esto, este ejercicio comienza el 1 de junio y termina el 31 del 12, con lo cual es un ejercicio irregular, ¿sí? Porque dura menos de 12 meses. ¿Qué nos dice? Asimismo, se sabe que el 1 de diciembre se compraron 6.000 unidades de mates a 50 pesos cada uno, total 300.000. En cuenta corriente al proveedor de financio a 60 días, con un interés del 3% mensual. Entonces acá ya tenemos que registrar una operación de compra, ¿sí? Y tenemos que darle un valor, ¿sí? Un valor a todos los elementos que nosotros vamos a registrar. ¿Qué vamos a registrar acá? Si yo tengo una compra de mercadería, ¿qué cuentas van a intervenir o qué conceptos van a intervenir en mi asiento, independientemente de los montos? ¿Quién me ayuda con eso? Mercaderías, Ingresan mercaderías, ok. ¿Qué más? intereses negativos a devengar a proveedores. Bueno, ¿y a qué valor? Hablando específicamente de mercaderías y de proveedores. Ahí ya sabemos, está bien lo que... no sé quién habló, si los voy ubicando. Herrera Lucía. Lucía, bueno, está muy bien lo que decís. Eh, Sabemos entonces que tenemos que utilizar el lenguaje contable con las cuentas, ¿no es cierto?, tanto mercadería como proveedores. Ahora la pregunta es, ¿a qué valor lo damos de alta esto? Estamos hablando de que tenemos que hacer una medición. Una medición es una medición porque tenemos que calcular un valor para asignar en la contabilidad, ¿sí? Porque la mercadería puede tener diferentes valores, el proveedor también. Entonces tenemos que definir cuál es el valor por el cual lo damos de alta. O sea, el valor por el cual vamos a hacer este asiento de incorporación, ¿sí? Al valor que asignamos en el asiento de incorporación de las cosas se llama medición inicial. Estamos haciendo una medición inicial. Medición porque asignamos un valor. Entonces, la pregunta acá es, ¿cuál es la medición inicial de la mercadería?
¿O qué Por es? el ¿O qué? valor, ¿Cómo? por el valor neto, Valor el valor de neto. contado, Valor neto, ok. ¿A qué te referís con valor neto? al valor sin el interés. Al valor sin intereses, o sea, de contado. Ujú. ¿Alguien opina de otra forma? ¿Todos estamos de acuerdo que es al valor de contado? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces es al valor de contado. Cuando a ustedes se les pregunta cuál es el criterio de medición inicial, más allá de que ustedes digan al valor de contado, lo que ustedes tienen que responder es que la medición inicial es al costo, ¿sí? Es al costo. ¿Y qué es el costo? Ahí sí empezamos con toda la definición. El sacrificio económico y bla, 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 todo lo que ustedes saben. Que traducido es al valor de contado, porque ese es el sacrificio económico para adquirir el bien, ¿sí? Más todos los gastos necesarios para que el bien esté en condiciones de ser vendido o utilizado si fuera un bien de uso y vendido si es un bien de cambio. Entonces, la medición inicial, ya que estamos, lo vamos practicando, es al costo del elemento. El costo es el sacrificio económico para obtener este bien y que va a ser su valor de contado más todos los gastos necesarios para que esté en condiciones de ser vendido o usado. ¿Sí? Valor de contado quiere decir valor neto de intereses, neto de componentes financieros y quiere decir neto de bonificaciones y neto de descuentos. Con lo cual no existe la cuenta descuentos obtenidos, descuentos ganados, descuentos cobrados. No existe esa cuenta, ni bonificaciones ganadas, bonificaciones obtenidas, no existe esa cuenta porque el concepto ya se registra neto de eso. ¿Estamos de acuerdo? Váyanse anotando este tipo de cosas que yo les voy contando. Entonces, su valor de contado. ¿Cuál es su valor de contado? Este que me dice acá, 300.000 pesos. Porque incluye, o sea, a esto tengo que sumarle un interés del 3% mensual, ¿sí? Si esto ya incluyera los intereses, tengo que netear los intereses, ¿sí? Ahora, eso es la mercadería. Proveedores, porque también me dijeron que hay que dar de alta proveedores. Proveedores, ¿a qué valor yo, o cuál es la medición inicial del rubro proveedores? Al valor financiado, Valor financiado. A ver, otro, ¿qué opina otra cosa? Yo pienso lo mismo, profe. Valor Yo financiado. también. Sí, O sí, valor sea, financiado. la medición inicial de proveedores es a su valor financiado. Bueno, ¿y qué hacemos con la cuenta intereses negativos a devengar? ¿Qué tipo de cuenta es? Una regularizadora. Ujú, ¿de quién? Porque si regulariza, a alguien regulariza. A proveedores. A proveedores. Bueno, ¿y qué quiere decir que regularice? Mm. Sandra Acosta me dice es una regularizadora de activo. Y más o menos, Sandra, regularizadora es, pero no de activo. Porque ¿a qué activo regulariza? En este asiento donde usamos mercadería y tenemos proveedores. Profe, es una regularizadora del pasivo porque está regularizando unos intereses que nos van a cobrar a nosotros. Bueno, perfecto. En este caso, regulariza una cuenta de pasivo que es a proveedores. Eso está bien, perfecto, Juan Manuel. Pero ¿y qué quiere decir que regularice? Que a lo largo del tiempo nos van a ir cobrando, o sea, a lo largo de los 60 días nos van a ir cobrando esos pasivos.
Sí, pero ¿qué hago con la regularizadora? ¿Qué efecto tiene No, en los saldos? se venga al final del cierre de cada periodo. Sí y no, otra cosa. Va modificando. Sí, pero ¿qué le hace al saldo de la cuenta principal? Se debita al entregar el documento, o sea, donde están incluidos los intereses, y se acredita a medida que se vayan devengando los intereses. Bueno, sí, eso es cierto. Si yo te pidiera un análisis de la cuenta, Luciano, es lo que tenés que decir, pero prefiero la respuesta de Candela y de Elena. Elena me dice que ajusta, o sea, esta cuenta regularizadora ajusta el saldo de proveedores, ¿sí? Eso me dice Elena. Y Candela me dice, va restando, ¿sí? Y hablándome le pregunto, digamos, es eso lo que está haciendo. La cuenta regularizadora resta al saldo de la cuenta principal, ¿sí? Cualquier cuenta, eso anótense, si ustedes todavía no lo tienen claro, anótense. El saldo de la cuenta regularizadora, cualquiera sea, si es de activo, si es de pasivo, no importa. Resta al saldo de la cuenta principal. El saldo de las cuentas principales proveedores, entonces la regularizadora resta, ¿sí? Siempre. Depreciaciones acumuladas, resta al saldo de los bienes de uso que regularice. Intereses positivos, resta al saldo de la cuenta que generó esos intereses positivos. ¿Sí? Un poco lo que está comentando en el chat también Elisama. Pero yo, ¿por qué les estoy hinchando con esto? Porque entonces lo que tenemos que entender es que las regularizadoras, cualquiera sea, no tienen una vida propia por sí sola, ¿sí? O sea, viven porque existe una cuenta principal que hace que tengan sentido, porque una cuenta regularizadora sola no tiene razón de ser, porque ¿a quién regulariza si no está su cuenta principal? A nadie. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos una cuenta regularizadora y queremos analizar el saldo de una cuenta principal, tenemos que analizar juntamente con la cuenta regularizadora. ¿Sí? Si nosotros tenemos una cuenta que tiene una cuenta regularizadora, el saldo de estas cuentas se miran en conjunto, siempre, y esto es algo que estaría bueno si ustedes ya lo entiendan, ¿sí? A esta altura del cursado. ¿Está? Entonces, si yo tengo proveedores y sé que tengo una regularizadora, ustedes como profesionales, cualquiera sea la profesión, tienen que entender que hay que mirar juntas las cuentas, ¿sí? Entonces, vamos a proceder a registrar lo que ustedes me contaron. Vamos acá. Dijimos que vamos a hacer mercaderías. Vamos a dar de alta la mercadería por su valor de contado, ¿sí? Proveedores. Intereses negativos a devengar. ¿Cómo calculamos los intereses? En la materia de los intereses, salvo que le digamos lo contrario, se van a calcular a interés compuesto, ¿sí? ¿Cómo es interés compuesto? Es la fórmula de el capital por 1 más la tasa de interés y elevado, en Excel el elevado es este piquito, elevado a la n. ¿Sí? Esta es la fórmula de interés compuesto. ¿Y esto que me va a dar? Esto me va a dar un monto. ¿Sí? El monto es, perdón, esto es así. Esto me va a dar un monto. El monto es el capital más los intereses. ¿Sí? Entonces, esta es la fórmula de interés compuesto que vamos a usar siempre. Vamos a calcular los intereses. Tenemos una tasa del 3% mensual por un periodo de 60 días. El periodo lo vamos a pasar al periodo de la tasa. La tasa es un 3% mensual, entonces los 60 días, ¿cuántos meses son? 2, ¿no es cierto? Vamos a redondear así. Entonces, tenemos 60 días, o sea, 2 meses, 2 periodos. Por eso puse primer periodo, segundo periodo. El capital de valor de contado sin intereses son 300.000 pesos. La tasa de intereses es un 3% mensual. Así que el monto
va a ser igual al capital por 1 más la tasa elevado a la n, ¿sí? Acá si lo queremos calcular todo junto, ¿qué vamos a hacer? Va a ser capital por 1 más la tasa elevado a la n. N es el tiempo, ¿sí? Que en este caso es 2 meses, porque la tasa es mensual. Y ahí me da, este es el monto, ¿sí? Monto, que incluye los intereses, ¿no es cierto? Entonces, si este es el monto, o sea, es el capital más los intereses, y el capital neto era 300, los intereses son la diferencia entre lo que incluye intereses menos el capital que no incluye nada, ¿sí? Estos son los intereses. Hasta ahí estamos. ¿Qué es lo que se hizo? Calculé el monto con el valor contado más todos los intereses con esta fórmula, que me da un monto. Acuérdense, el monto es el capital más todos los intereses, ¿sí? Entonces lo calculé. Capital por 1 más I, 1 más 3%, elevado a la N. N va a ser 2 meses, porque son 60 días y la tasa es mensual. ¿Esto se entendió? Sí, profe, se entendió. Sí, profe. ¿Estamos con esto? Bien. Entonces, resulta que estos 18.000 pesos son los intereses de todo el periodo, o sea, de los 60 días, o sea, los 2 meses. Pero los intereses se devengan en cada mes. O sea, al cierre de cada mes yo tengo que devengar la porción de los intereses que corresponden a ese mes. Si bien yo todavía en mi libro diario yo no tengo que devengar nada, porque no llegué a fin de mes todavía, fíjense, estoy recién el 1 de diciembre, ya vamos a calcular con un papel de trabajo los devengamientos, ¿sí? Entonces tenemos 2 devengamientos. El primer periodo va a ser el capital, 300.000, por el 3%, me va a dar el monto, ¿sí? O por 1 más el 3%, elevado a la n, que es 1, porque estoy en el primer mes, me da el monto, y por diferencia, si quisiera, el monto menos el capital, me dan los intereses. Primer devengamiento, 9.000 pesos. Vamos al segundo devengamiento. Lo que tiene el interés compuesto, por si ustedes tal vez no lo razonaron así, es que los intereses, el interés compuesto capitaliza los intereses. ¿Qué quiere decir esto? Que los intereses se devengan, como acá, y se agregan al capital, generando otra vez nuevos intereses, ¿sí? Esa es la diferencia con el interés simple. Entonces, para el segundo periodo, el segundo mes, el capital no es 300.000, sino que son los 300.000 de antes, más los intereses que se devengaron, que se agregan al capital y que ahora son 309. ¿Estamos? Los 300 más los 9. ¿Sí? Acá tenemos la autosuma, 309. Y esto es lo que genera intereses para el segundo periodo. A un 3%, porque la tasa no cambia, tenemos el nuevo monto, que va a ser este capital por 1 más la tasa, ¿sí? Otra vez un periodo, el monto de 318.000 pesos. Que menos el capital inicial me dan los intereses del segundo periodo. ¿Ven? ¿Que son más altos que este? Sí. ¿Por qué? Porque estos intereses se calcularon sobre un capital más intereses otra vez, ¿sí? Porque se capitalizaron los intereses. La sumatoria de los dos me da 18.270, que es lo que habíamos calculado acá. ¿Esto se entiende? Sí, profe. ¿Estamos? Sí, profe. Bien, entonces, ¿qué tenemos que saber? Intereses. En principio los devengamos a interés compuesto, ¿sí? Calculamos los intereses del primer periodo y ya para el segundo periodo sumamos los intereses que calculamos los nuevos intereses. Si acá hubiera otro mes, ¿sobre qué vamos a calcular los nuevos intereses? ¿Sobre cuánto? 318.270. Exacto, sobre este monto que incluye el valor inicial, más los intereses del primer periodo, más los intereses del segundo periodo, eso incluye esto, y sobre eso calculamos nuevos intereses otra vez.
¿Sí? Sí. Bueno, esto igualmente por ahora es un papel de trabajo porque todavía no lo vamos a registrar. Lo que sí vamos a registrar es este interés negativo a devengar, que son estos 18 que están acá. ¿Sí? Entonces, ¿por qué yo le estaba insistiendo con el criterio de medición inicial? Porque ya dijimos que los bienes de cambio se miden a su costo, o sea, a su valor de contado, y ustedes me dijeron que proveedores a su valor financiado. Pero yo les dije, ojo, porque si proveedores tiene una regularizadora, hay que mirarlas juntas. Entonces, ¿cuál es el saldo de proveedores hasta acá? Si yo les digo, ok, el 1 del 12 compramos la mercadería con el proveedor, ¿sí? Y alguien les pregunta, bueno, pero hoy, 1 del 12, ¿cuánto le debes al proveedor? ¿Cuánto le debemos? 300.000. ¿300.000 o 318? Los 318, 318. Otro dijo, o otra dijo 300.000. ¿Alguien que opine? A ver, ¿alguien que me diga otra respuesta? ¿O que apoye a 300 o a 318? 318, profe. 318. Bien, la realidad es que al proveedor, justamente, ustedes me están diciendo que esta cuenta tiene una regularizadora, que es esta. ¿Sí? Eso es lo que ustedes me están diciendo. ¿Sí? Me están diciendo también que la regularizadora resta a la cuenta principal. Entonces, si yo ahora sacar un libro mayor de proveedores y sacar un libro mayor de intereses negativos a devengar, sería 318 proveedores menos la regularizadora que le resta, casualmente está en la columna contraria. Y a mí acá me da 300. O sea que el saldo de proveedores, les vuelvo a repetir, no lo puedo mirar solo a este porque tiene su regularizadora, el saldo es 300. O sea que al proveedor hoy, 1 del 12, yo no le debo 318. Yo le debo 300 nomás. ¿Y por qué le debo 300? Porque todavía no pasó un periodo que haya generado intereses. Porque todavía no transcurrió el tiempo, chicos. Los No intereses, se vengó. claro, los intereses existen porque transcurre el tiempo. Sí. Si el tiempo no transcurre, no existen intereses. Todavía no le debo. ¿Cómo? ¿Cómo? Perdón. Bueno, lo que les estoy diciendo es que los intereses se devengan y los intereses existen porque transcurre el tiempo. Si el tiempo no transcurre, no se devengan intereses, porque justamente lo habrán dado en micro por ahí, el interés es el precio del dinero y es el valor tiempo del dinero. ¿Se entiende? Se devengan intereses porque yo voy a pagar en un plazo posterior, ¿se entiende? O voy a cobrar en un plazo posterior. Entonces, como para compensar ese tiempo que transcurre, yo cobro intereses. En este momento, al momento de la compra, chicos, mutéense por favor, al momento de la compra no se devengó ningún interés, justamente el saldo de la cuenta intereses negativos a devengar está completo, ¿se entiende? Entonces, al proveedor yo no le debo los 318, yo le debo los 300, ¿sí? El valor de contado de la operación. Entonces, ¿qué quiero que ustedes tengan en claro acá? Que cuando nosotros tenemos una cuenta que tiene una regularizadora, al saldo de la cuenta lo miro conjunto con el saldo de su regularizadora. Y para eso tengo que hacer un mayor de esta cuenta y un mayor de esta cuenta. ¿Sí? Y el saldo de la cuenta principal es menos su regularizadora. Primer punto, anótense un cuadro ahí rojo. Ese es el punto que quiero que les quede claro. Otro punto, los intereses son intereses y existen porque transcurre el tiempo. Si no transcurrió el tiempo, no se devengaron los intereses. ¿Sí? Segundo punto, que quiero que les quede claro a ustedes. ¿Sí? Hasta ahí estamos. ¿Vamos? Sí, profe. Bien. Entonces,
Fíjense que la medición inicial de proveedores no es a su valor financiado, como ustedes me dijeron. La medición inicial de los créditos y deudas, esto anótense también, la medición inicial de los créditos y deudas también es a su valor de contado. Todo es a su valor de contado. Lo que pasa es que acá la medición de proveedores está dada conjuntamente con su cuenta principal, con su cuenta regularizadora, perdón. Si yo miro proveedores, obvio está valor financiado, pero no lo tengo que mirar sola. La miro con su pareja, digamos, ¿sí? Y ahí sí tengo el valor de contado. ¿Estamos? Ya van a dar en medición inicial esto. Medición inicial, y acuérdense, se van a acordar de mí cuando lean eso. Medición inicial de créditos y deudas también a su valor de contado, ¿sí? ¿Pero lo registran a su valor financiado? Sí, pero en contraposición registran su regularizadora que le resta. Y ahí sí le deja de contado. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Se anotaron? ¿Está todo entendido esto? Bien. Sí, profe. Entonces, dice, la empresa al 31 del 12 cerró su primer ejercicio económico y el valor de la mercadería, bueno, el valor de mercado del producto era este, ¿sí? Bueno, esta es la única operación que tenemos en el ejercicio, no hubo ventas, no hubo nada. Entonces, vamos a proceder acá a registrar los siguientes asientos, vamos a depreciar los bienes de uso, ¿sí? La depreciación va a ser el valor del edificio dividido los 50 años, ¿sí? Porque acá me dice que la vida útil del edificio son 50 años. Y por más de que no haya pasado un año completo, yo voy a depreciar el año entero, porque asumo que el criterio de depreciación es año de alta, ¿sí? Año de alta. Entonces, ¿no transcurrió un año desde que empezamos, desde que incorporamos este bien de uso? No, pero deprecio el año igual, deprecio por el año entero, porque el criterio acá va a ser año de alta, ¿sí? Y no de baja. Por eso dividido 50. Bueno, eso respecto a la depreciación, vamos a devengar los intereses, que acá ya calculamos. El primer devengamiento, ¿cuánto era? 9.000. Entonces, 31 del 12, ahí transcurrió ya el mes. Entonces, reconozco el resultado negativo y doy de baja esa porción de intereses negativos a devengar, ¿sí? ¿Cuál es el saldo del mayor de la cuenta de intereses negativos a devengar hasta este momento? Genero el mayor y me va a dar algo así. Empecé con 18, ¿sí? Que son estos. Devengué 9, que son estos. Me sobran los 9.270, que son justo lo que me quedan de devengar acá en mi cuadrito, ¿sí? Si yo tengo que sacar el saldo de proveedores, no se alteró nada, el saldo sigue siendo este. Entonces, ahora sí, ¿cuál es la medición de proveedores? Este saldo que tengo en el mayor, si yo lo hiciera, menos el saldo que tengo de intereses negativos a devengar. Y ahora sí, al proveedor, ¿cuánto le debo? 309. El valor de contado más los intereses que ya se devengaron. 309. Y que llevo lo mismo con el saldo de su cuenta y su regularizadora. ¿Me siguieron acá? Ahora sí le debo 309. No le debo los 318 porque todavía no transcurrió el segundo mes. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Qué nos falta hacer entonces? Exento de IVA. Bueno, terminamos las registraciones, ¿sí? Terminamos las registraciones. Acto seguido, mayorizamos, es un poco lo que está en negro acá, ¿sí? Y armamos nuestro primer balance de sumas y saldos, ¿sí? Las cuentas con saldo en el debe, los movimientos, perdón, en el debe, en el haber y el saldo deudor o acreedor de cada cosa, ¿sí? Esto. Si yo quisiera armar mis estados contables a valores históricos, bajo el modelo contable de valores históricos, uso esto, ¿sí? Está todo valores históricos, no ajuste nada. No ajuste por inflación, no ajuste nada. Está todo como lo registre, ¿sí?
Pero bueno, ahora tenemos que aplicar los modelos contables y el modelo contable histórico ajustado y el modelo contable vigente. A ver, vamos a analizar las variables. ¿Quién me ayuda? ¿Cuáles eran las variables de los modelos contables? ¿Cuáles eran las variables, chicos? Profe, unidad de medida, Bueno, criterios de Capital a medición. mantener y criterios de medición. criterio de medición y capital a mantener. Perfecto. Unidad de medida en el modelo de costo histórico ajustado. Y este es el modelo del vigente. ¿Cuál era la unidad de medida en el modelo del costo histórico ajustado? Homogénea, profe. Homogénea. Esto quiere decir que vamos a usar moneda de curso legal, obviamente, pero a un mismo momento, moneda de un mismo poder adquisitivo. ¿Ok? Eso quiere decir moneda homogénea. Moneda de curso legal, pero medida a un mismo momento, del mismo poder adquisitivo. ¿Estamos? ¿Y el modelo vigente? Homogénea también. ¿Cómo? Homogénea también. Homogénea. Homogénea. Bueno. Capital a mantener. Costo histórico ajustado, ¿cómo era? Físico o Financiero. 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 ¿Y vigente? También. Financiero. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a dejar el capital, no lo vamos a tocar, sí vamos a dejar el capital en el idéntico capital que fue aportado, medido en pesos, ¿sí? Y los ajustes los vamos a incorporar también al capital, pero en otra cuenta, ¿sí? Criterio de medición. Modelo de costos históricos ajustados. ¿Cuáles son los criterios de medición? El costo histórico reexpresado. Costo histórico. Ese es el criterio de medición. El costo histórico. El costo histórico reexpresado no es más que el costo histórico, no es otro criterio de medición. No es que un criterio de medición es costo histórico y otro criterio de medición es costo histórico ajustado o reexpresado. Es lo mismo. El criterio de medición es el costo histórico y esto es pregunta de examen, ¿sí? Nada más que cuando estamos en moneda homogénea, el costo histórico pasa a ser costo histórico ajustado por un tema de ajuste de la moneda, pero el criterio de medición es costo histórico. O sea, ¿el ajuste por inflación cambia los criterios de medición? No. El costo histórico sigue siendo costo histórico, nada más que está en moneda homogénea. Y por eso decimos que es costo histórico ajustado. ¿Y del vigente cuáles son? ¿Cómo sería? Valores corrientes. Valores corrientes puede ser. Valores corrientes. ¿Para todo? ¿Para bienes de uso también valores corrientes? Según el destino del activo. Valores corrientes según el destino. Ok. ¿Cuáles pueden ser los destinos? La venta o Pues, la utilización. La venta o la utilización, bueno, después van a ver más en detalle, pero si el destino es la venta, ¿cuál va a ser a nivel muy general, ¿no? ¿Cuál va a ser el criterio de medición si el destino es la venta? valor corriente. Y si el destino es la utilización, como dice Venancia. ¿También valor corriente? No, de histórico. Costo histórico. Costo, tal cual. ¿Sí? Entonces, no es que el criterio de medición en vigente es valor corriente. Es una mezcla de cosas, valor corriente o costo histórico. Depende el caso. ¿Sí?
Entonces, esto también clarísimo, ya van a dar más en detalle, pero si ustedes ya van manejando esto, genial. ¿Sí? Entonces, con esto vamos a vamos a trabajar primero con la unidad de medida, o sea, moneda homogénea, que es lo mismo para los dos. O sea, lo que hagamos una vez aplica a los dos modelos, ¿sí? Entonces, como hablamos de unidad de medida, todo medido en pesos ya lo tenemos, lo que tenemos que hacer ahora es reexpresar todo a un mismo poder adquisitivo, ¿ok? Entonces acá, ¿qué tenemos que saber? Si yo no sé nada y les digo, chicos, ¿qué hay que saber acá? ¿Qué tengo que considerar para hacer esto de la unidad de medida? ¿Sí? A ver, ¿qué es lo que ustedes harían? Yo les doy un sumas y saldo nomás. ¿Qué ustedes harían? ¿Qué es lo que tenemos que tener claro desde sumas y saldos? Los índices de precios. Analizar los momentos en los que ingresaron para poder evaluar la tasa. Bueno, sí, los índices también, pero ¿sobre qué aplico todo esto? Claudia dice las cuentas que están expuestas a la inflación. Bueno, ¿alguien que quiera agregar o aportar algo más? ¿Cómo era la pregunta, profe? Yo lo que quiero hacer es trabajar primero con la variable de unidad de medida y hoy dijimos, bueno, unidad de medida quiere decir que todo está medido en las mismas unidades monetarias, o sea, en pesos argentinos, y que aparte está todo en moneda homogénea. Entonces, ok, eso a nivel teórico y general, pero yo me tengo que sentar ahora a aplicar lo que sé de unidad de medida. ¿Qué es lo que tengo que saber? O sea, ¿o qué harían ustedes? Primero definir los saldos de las cuentas, profe. Los saldos de las cuentas están acá, en el suma y saldo. Pero está bien. O sea, vos lo primero que harías es, ok, denme un suma y saldo, perfecto, listo. Eso es cierto, está bien lo que decís. Acá está el suma y saldo. ¿Qué hacemos ahora? Hay un mensaje en el chat, profe. Sí, estaba por decir lo mismo. Determinar las cuentas monetarias y las no monetarias. Bueno, eso me gusta más de parte de Claudia. Yo tengo los saldos, pero ahora yo tengo que hacer el ajuste por inflación. Sí, y tengo que llevar toda una misma moneda. O sea, tengo que reexpresar, ¿no es cierto? Si yo llevo toda una misma moneda, tengo que reexpresar. Es equivalente a decir, tengo que reexpresar. Entonces, acuérdense de mutearse el micrófono cuando quieran hablar, sí, pero si no hay como ruido y tal vez molesta. Entonces, yo quiero llevar todo a la misma unidad de medida, ¿sí? Mejor dicho, a la moneda del mismo poder adquisitivo. O sea, quiero reexpresar. ¿Todo esto voy a reexpresar al cierre? ¿O algunas cosas sí, otras cosas no? La que están expuestas y la que no tengo que diferenciar. Ajá. Bueno, la que están expuestas, ¿qué hago? ¿Reexpreso al cierre o no? No, la que están expuestas no, profe. La que están expuestas, no. O sea que las que están expuestas me generaron RECPAM, ahora vamos a ver cuánto es, pero no se reexpresan al cierre porque se miden a su valor nominal, ¿sí? Y las no expuestas, esas sí se reexpresan al cierre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces que cuando yo quiero aplicar unidad de medida, tengo que agarrar y saber qué es lo que está expuesto y qué es lo que no. Y ahí sí lo que ustedes me dijeron, los índices y por cuánto tiempo, eso está bien, pero primero tengo que saber qué, porque no todo. Estamos. Entonces, ¿cuáles de estas cuentas, cuáles están expuestas y cuáles no? Solo Caja. caja estaría expuesta. Y proveedores. Caja monetaria. Bueno, ¿cuál más? ¿Proveedores también es monetaria? No, porque tiene intereses. No, porque tiene intereses. Proveedores, en este caso no es monetaria, o sea, no está expuesta porque tiene intereses. Ustedes acuérdense
que esto no es un capricho. ¿Qué habíamos hablado en la primera clase o la segunda clase que vimos esto? Habíamos dicho, las cuentas monetarias, por ejemplo, caja, ¿qué característica tenía? ¿O cuál era su definición? A ver quién me ayuda. A ver si me siguieron y se notaron lo que les dije. ¿Por qué es monetaria caja? ¿Y por qué es no monetaria mercadería? Porque caja pierde su poder adquisitivo con el tiempo. Caja es un valor nominal. Porque caja es un valor nominal, porque caja pierde poder adquisitivo y porque caja tiene un valor cierto en dinero. Hoy es 400 y mañana va a ser 400 y el año que viene va a ser 400 pesos. Con diferente poder adquisitivo, sí, pero siempre va a ser 400 pesos. Tiene un valor fijo y determinado en dinero, ¿sí? Mercadería, el mate, hoy vale 300, mañana vale 305, pasado vale 400. Se expresa en dinero, pero tiene un valor que puede ir cambiando. No tiene un valor fijo en dinero. Lo mismo los bienes de uso. Si yo quisiera, hoy un bien de uso me sale 300, mañana me sale más, ¿se entiende? Entonces, proveedores, ¿por qué es en este caso no monetario? Porque proveedores tiene en este caso una tasa de interés. Y la tasa de interés justamente busca, si quisiéramos, cubrir de la inflación. La tasa de interés, que en este caso, en este ejercicio es del 3%, que anda por acá, podríamos decir que tiene un componente inflacionario y un componente real, digamos, de ganancia real, ¿sí? Por lo que yo les decía, si ustedes prestan dinero, lo que ustedes deberían pensar es, a ver, ¿por cuánto tiempo te voy a prestar? Por un año. Bueno, ¿cuál es la inflación que va a haber en el año? 40%. Entonces, como mínimo, le van a cobrar una tasa anual del 40% para recuperar al menos al final del año, como mínimo, la inflación. ¿Se entiende? Lo que le cobren por arriba del 40% de inflación, ese va a ser su ganancia real, o sea, en términos reales, neto de inflación. ¿Se entiende? Entonces, como hay inflación, el saldo de proveedores se va modificando, ¿se entiende? Justamente por esta tasa de interés, porque tiene un componente inflacionario adentro, ¿sí? Eso ya lo van a ver cuando den intereses en términos reales, pero por ese motivo, proveedores en este caso, porque tiene intereses, es no monetario, ¿sí? Entonces, este es monetario. Mercadería no monetario, terreno no monetario, dijimos, edificios no monetario. Depreciación acumulada de edificio, ¿qué es? No monetario. ¿Por qué? ¿Por qué no monetario? Porque está asociada a la cuenta de edificios. Ajá, muy bien, porque porque es la compañera de una cuenta principal que es no monetaria, ¿sí? Proveedores no monetarios porque tiene intereses y porque su valor con inflación se va a ir cubriendo y se va modificando. Intereses negativos a devengar, que es Regularizadora de proveedores, ok, entonces no monetaria o monetaria. no monetaria. No monetario. Bueno, capital, No monetario. No monetario. depreciación, edificio, No monetario. intereses negativos. No monetario. La única monetaria que tenemos es caja, Es caja. ¿sí? Bueno, entonces, vamos a la parte contable del cálculo. O sea, vamos a usar primero las no monetarias y vamos a este cuadro, ¿sí? Entonces, vamos a iluminar todo el cuadro. Esto vamos a hacerlo así más lindo. Bueno, vamos a comenzar entonces por lo que empieza acá, que es por proveedores, ¿sí? ¿Cuál es el valor de origen de proveedores? Acá vamos a trabajarlo así. Vamos a mirar, como les digo, la cuenta proveedor, y esto lo que les digo aplica para cualquier pasivo o cualquier activo con intereses, sea proveedores, documentos a cobrar, deudores por venta, ¿sí? Cualquiera que devenga algún interés.
En este cuadro, como yo les dije, tenemos que anticuar la partida, ¿sí? Entonces vamos a ver tanto proveedores como su regularizadora, a los intereses negativos a devengar, vamos a verlo como una misma cuenta, porque en definitiva su saldo se mira en conjunto, como hoy charlamos, ¿sí? Entonces, proveedores. Vamos a mirar el saldo del mayor de proveedores, o no sé si lo tengo por acá, si no vemos directamente. No sé si ustedes lo ven. Acá. Bueno, proveedores. Mejor vamos al libro mayor, al libro diario. Comenzó el 1 de diciembre con 318, ¿sí? Pero la medición de proveedores no era 318. ¿Cuánto era en este momento, en el momento cero? Esto menos el saldo en este momento de su regularizador. 300. Entonces, por eso vamos a poner 300 acá de proveedores, ¿sí? 300 en negativo, ¿sí? Porque está del lado del haber. Fecha de origen, diciembre 17, porque en ese momento dimos de alta el asiento y estaba toda a moneda de esa fecha. Entonces, chicos del micrófono. Entonces, el coeficiente va a ser 1, porque es índice de cierre, diciembre, sobre índice de origen, diciembre, 1. ¿Sí? Valor de origen ajustado, valor de origen por el coeficiente, 300. ¿Sí? Chicos del micrófono. Vamos entonces, vamos a seguir analizando la cuenta proveedores hasta que la terminemos, ¿sí? Proveedores en sí no tuvo más movimiento. Ven, si yo tengo el saldo, el mayor de proveedores es este. O sea, no tengo más que hacer el mayor y veo que no tuvo movimientos. Pero, ¿qué es lo que sí tuvo movimientos? Su regularizadora. ¿Sí? Entonces, habíamos devengado 9.000. Está acá, al 31 del 12. Entonces, al 31 del 12, proveedores deja de valer 300. ¿Y cuánto vale? 9.000 más. ¿Me entienden? Entonces, proveedores, acá vuelvo a poner, chicos, el micrófono. Proveedores, otra vez vuelvo a poner acá, por el primer devengamiento, en diciembre, pero podría ser otra fecha, empezó a valer 9.000 más. O sea, valía 300, ahora aumentó 9.000 más. ¿Sí? Todo está dentro del mismo mes, entonces el valor de origen sigue lo mismo y el ajuste es 0. ¿Se entiende? Fíjense que yo trabajé con los saldos de proveedores, ¿sí? No trabajé con, en ningún momento en el cuadro, incluí su regularizadora. Está contemplada la regularizadora, pero simplemente que yo le estoy cambiando de nombre a la cuenta. Estoy diciendo que todo es proveedores. Esto es equivalente a decir, vamos a hacer esto, ¿sí? Esto es equivalente a decir que yo miro el mayor de proveedores, 318, ¿sí? Y miro el mayor de su regularizadora, 18. Esto en el momento, al inicio de la operación, ¿no? 18 con signo contrario, porque está esto está en el haber, esto está en el deber. Entonces es lo mismo que yo diga 18. Y acá, en vez de decir proveedores, diga intereses negativos a devengar. Use la cuenta. ¿Cuánto me queda en definitiva de valor del movimiento? Porque las dos las miro juntas. Los 300, que es lo que yo puse hoy. ¿Sí? Es lo mismo. Ya no toco más esta cuenta porque ya acabé sus movimientos. Entonces, vengo acá. Yo devengué los 9.000 de los intereses. ¿Sí? En el haber. Entonces, va con signo contrario. 9.000 acá. Profe, Sí, Profe, hay ¿no? una pregunta. Bueno, alguien dijo algo en el chat. no entiende por qué toma 300 y no los 318 o el mayor. Ahí la profe. Bueno, es esto. Lo que yo hice recién es lo mismo que hacer esto. Vengo al mayor, tomo los 318, están acá, y vengo al mayor de intereses negativos a devengar y tomo los 18 con signo contrario porque están en diferente columna. 318, o sea, menos 318 y los 18. El neto de esto, ¿cuánto es? 300. Yo hoy lo puse directo.
Estamos, pero lo pueden hacer así. Después hoy que había puesto yo, que aumentaba 9.000 pesos más, ¿sí? Por el devengamiento. Bueno, lo mismo que yo venga al mayor de intereses, sigo con estas dos cuentas. Tengo al mayor de intereses negativos a devengar, yo había trabajado con este recién y se devengaron después 9.000 a fin de mes. Bueno, entonces a fin de mes, esto también va a ser diciembre del 2017, los 9.000 del mayor. Estoy tomando tal cual el mayor y acá están los 9.000. ¿Se entiende? Y esto va a ser todo 1 y esto va a ser todo 0 porque estamos en el mes de cierre, pero podría no ser así. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que quiero que ustedes se den cuenta? Que como yo hoy les mostré primero, es lo mismo que tomen el movimiento de proveedores y le neteen su regularizadora y después consideren otra vez el movimiento de su regularizadora. Tenemos 300 y después tenemos los 9 y hoy yo les había mostrado así, 300 acá y los 9 acá. ¿Me siguieron? Que estamos hablando de lo mismo, ¿no? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Es Pablo, porque están relacionadas las cuentas. eso, por eso yo hoy les explicaba que están relacionadas, las tengo que mirar juntas. Pablo, el proveedor tiene 318 en el mayor, es cierto, pero yo le puse 300 porque ya estoy neteando el mismo movimiento que en la misma fecha tiene su regularizadora, porque las miro juntas. O puedo poner los 318 y en otra línea puedo ponerle menos los 18 y me va a quedar los 300 si yo sumo. ¿Me seguís? Pablo, ¿me seguiste? ¿O querés que te lo explique de vuelta? ¿O alguien necesita que lo veamos de vuelta esto? ¿Se entiende por qué hice esto? O sea, si quieren agarren y tomen este 318, van a tener que tomar junto con este, les queda 300. Y después tienen estos 9 que vienen acá. ¿Se entiende? ¿Siguieron Sí, esto? profe. Sí, profe, Ok. entiendo. Entonces, es muy común que en la cátedra le muestren así, directamente poniendo bajo el nombre de la cuenta principal, que en este caso es proveedores, el jueguito entre la cuenta principal y su regularizadora. ¿Se entiende? Si acá tuviéramos, supónganse que nosotros después vinimos acá, hicimos otro asiento de devengamiento de lo que faltaba, los 9.270, supónganse, devengamos los 9.270. Entonces acá tenemos que agregar otra línea que va a ser proveedores ya el segundo devengamiento con la fecha y acá van a ser los 9.270. ¿Sí? Que es lo mismo que ponga la cuenta intereses negativos a devengar y acá de este lado voy a tener el 9.270 acá. ¿Se entiende? ¿Estamos de acuerdo? Claro, pero eso es para el próximo periodo, donde va a Esto, claro, tengo que registrarlo, tal cual. No lo voy a registrar ahora. Simplemente les cuento como ejemplo, si hubieran más devengamiento, ¿cómo sería, digamos? Está entonces por eso, las cuentas con regularizadoras, principalmente los créditos y deudas, trabajenlo así o en conjunto con su regularizadora. Tienen que llegar a lo mismo porque son la misma cosa. Vuelvo a preguntar, ¿estamos de acuerdo con esto? Sí, se entiende, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces ya saben cómo trabajar con las regularizadoras. Entonces ya trabajamos con esta y con esta. Fíjense, yo estoy poniendo el mismo nombre, pero en realidad trabajé con las dos, ¿sí? Bueno, vamos con mercadería. Con mercadería, ¿qué dijimos que tenían que mirar ustedes? ¿Movimiento por movimiento había que mirar o no? Los saldos. El saldo final de cada mes. El saldo final, exacto, perfecto. Entonces el saldo final de las mercaderías en realidad siguen siendo los 300. ¿Y de qué fecha vienen? Yo tengo que mirar de qué fecha vienen. En este caso, yo lo había comprado en el 1 de diciembre, o sea, en diciembre, ¿sí? Con lo cual, el coeficiente es 1, 115 sobre 115. Índice de cierre sobre índice de origen todo el mismo mes me da 1. Valor de origen ajustado entonces,
me da el mismo y el ajuste me da 0. ¿Sí? Esto todavía no lo vamos a mirar. ¿Estamos? Sí, entonces mercadería está. Era fácil. Terrenos. Terrenos, su saldo es 200. ¿Sí? Vienen de junio, porque acuérdense que yo lo aporté y esto empezó en junio. Ahí sí, el coeficiente es 1.15, índice de cierre 115, que es el de diciembre, índice de origen 100, que es el de junio, 115. O sea que, ¿qué inflación hubo de junio a diciembre, que es el cierre? 15%. 15%. 15%. Entonces, esto en moneda de cierre con una inflación del 15%, esto por 1.15 me da el monto otra vez, 230. O sea que el ajuste es la diferencia entre valor de origen ajustado, valor de origen sin ajustar, 30.000 pesos de ajuste. Lo mismo con los edificios. El ajuste es 45. Depreciación acumulada. Esto es lo que yo les contaba en la primera clase. Fíjense la fecha. Si yo las depreciaciones las registré en diciembre, ¿sí? Diciembre. ¿Por qué yo acá estoy poniendo junio? Porque pasa lo mismo que con intereses. Es una cuenta que está asociada a edificios. Ok. Pero más allá de eso, yo las depreciaciones las estoy calculando sobre un valor que está en moneda de junio. ¿Se entiende? Claro. Entonces está todo en la misma, más allá que yo lo registre en diciembre, si yo me pongo a mirar realmente cómo son las cosas, está en moneda de junio, porque yo lo calculé sobre 300, que estaba en moneda de junio, yo no lo ajusté. 15%, entonces las depreciaciones tienen un valor de origen ajustado de 6.900 y un ajuste de 900. Fíjense los signos, chicos. Todo lo que va del lado del haber estoy poniendo negativo. ¿Sí? No porque sea malo, sino para distinguirlo de lo que va en el debe, que tiene el contrario, ¿no es cierto? Capital, lo mismo. Lo aporté en junio, tengo los 900.000 a un coeficiente del 1.15, o sea, 15% de inflación, ajustado me da 1.035.000. O sea, el ajuste es este. ¿Sí? Intereses negativos a devengar una cuenta de resultados, como cualquier cuenta, ¿sí? Los 9.000 que registré acá. Fíjense, cambié el signo positivo. No porque sean buenos los intereses negativos, sino porque están al lado del debe. Índice de cierre sobre índice de origen es 1, sin ajuste. Depreciación edificio está en la cuenta de resultados. Lo mismo. Fíjense, esta es una cuenta de resultados, pero está en la misma moneda que el edificio y que la depreciación acumulada. Es todo lo mismo. Eso surgió del mismo cálculo, ¿estamos de acuerdo? Entonces también, fecha de origen, moneda de junio. Al 15% tengo 900 pesos de ajuste. Sumo todo. Tengo 60.000 pesos de ajuste. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, este es el RECPAM, sí y no, digamos. Este es el ajuste de estas partidas. ¿Sí? El RECPAM va a ser lo mismo, obvio. Este es el ajuste de estas partidas. ¿Sí? Esto es contable, o sea, esto registro. Por el método directo vamos a comprobar que este es el RECPAM con la cuenta monetaria que dijimos acá, la cuenta caja. Fecha de origen, chicos del micrófono, fecha de origen junio 17, que es cuando se aportó la caja, y desde junio 17 estuvo expuesto a la inflación, ¿sí? Hice muy mal. Aporté efectivo y lo mantuve guardado, lo peor que puedo hacer, ¿sí? Al 15% de inflación. Índice de cierre sobre índice de origen, menos 1, porque acá yo quiero la tasa, ¿sí? Menos 1. Entonces el capital expuesto
en negativo la caja porque voy a tener un resultado negativo por tener esta caja guardada, este dinero en efectivo guardado, y el RECPAM es la tasa por este capital expuesto, ¿sí? Que me da lo mismo, los 60. ¿Sí? O sea, mi caja cuando yo la aporté era 400.000. Al cierre sigue siendo 400.000, pero perdió poder adquisitivo por 60.000 pesos. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a registrar estos movimientos que se refieren a la unidad de medir. ¿Sí? Y lo registramos acá. Empezamos por terrenos. En mi mayor actualmente vale 200. Yo quiero que valga 230. Tengo que aumentar 30. ¿Sí? Un segundito. Un segundito. Perdón. Les decía, terrenos. Valía 200 en mi mayor. Actualmente, si yo hasta ahora genero un libro mayor, vale 200. Pues yo la verdad que si bien hice un montón de cálculos, no registré nada que me modifique el saldo, digamos. Entonces, quiero que aumente en 30.000 pesos. Como es un activo, aumentan en el debe. ¿Sí? Mercadería no me va a aumentar. ¿Sí? No me va a aumentar nada. Edificios me aumenta en 45. Vamos a ir pintando acá lo que vamos. Terrenos entonces está. Mercaderías estaba, no tiene ajuste. Edificios, lo que estamos haciendo ahora. ¿Sí? 45. Quiero que valga 45.000 pesos más. Depreciaciones edificios, resultado negativo. Valía 6.000, quiero que valga 900 más. Entonces lo registro acá. ¿Sí? Depreciación acumulada de edificio. Valía 6.000, quiero que valga 900.000 pesos más, pero este signo contrario, al lado del haber. Entonces, por eso que la tengo acá. ¿Sí? Le registré esa. Vamos al capital. ¿Sí? El capital valía 900, quiero que valga 1.035.000, o sea, 135.000 pesos más. Pero, como ustedes ya saben, este movimiento lo registro en otra cuenta que es el ajuste de capital, que también es de patrimonio neto, es como el capital, pero lo vamos a registrar en otra cuenta por el criterio de capital a mantener que estamos usando. ¿Sí? Todo lo otro está en valor cero. ¿Sí? Así que no hace falta que lo registre, obviamente. Es más, la mercadería no hacía, esto no hace falta. Y el ajuste de partidas no expuestas de este lado. Entonces, de esta forma me cierra 135.900, 135.900. ¿Sí? Este asiento es el de reexpresión de partidas que es válido para los dos modelos. ¿Sí? Para los dos modelos. Y ahora voy a reconocer el RECPAM que no lo reconocí. Anulo ajuste de partidas no expuestas. Está con saldo deudor, pasa con saldo acreedor. O sea, si yo mayorizo ahora me da 0, porque esta cuenta es una cuenta de movimiento que tiene que quedar en 0. Y reconozco el RECPAM negativo, o sea, negativo porque está en el lado del debe, ¿no? Saldo deudor, como hoy lo habíamos calculado. ¿Sí? Y tengo registrado esto. ¿Alguna duda hasta acá? Sí, hasta acá que hicimos unidad de medida y capital a mantener. Y criterio de medición, sí, está costo histórico ajustado. ¿Sí? No hicimos más que ajustar, así que hasta acá podemos mayorizar y tenemos todo lo que tenemos que tener para generar los estados contables al modelo de costos históricos ajustados, porque justamente tenía todo a costo histórico y lo ajusté por inflación y nada más que eso.
Sí, ¿qué duda había? ¿Alguna pregunta de esto? No, profe. Estamos de acuerdo. Bien, entonces, lo que me falta hacer ahora, entonces, esto ya lo cumplimos. Vamos a marcar en verde. Esto está todo cumplido. Costo histórico, está todo en costo histórico, nada más que ajustado, ¿sí? Financiero está. Profe, una pregunta. Financiero está, sí. Lo que usted explicó del costo histórico en el criterio de medición, ¿no? Yo le ponía como el costo histórico, pero era también el ajustado. Sí. Esto es ¿Puede costo repetir? histórico. El criterio de medición acá, ¿me decís? Sí, sí. No, lo que yo les decía es que dentro de los criterios de medición, que es cómo medimos los activos y los pasivos, o sea, qué valor le damos, el modelo de costo histórico ajustado, en este modelo, activos y pasivos se miden a su costo, ¿sí? O sea, no lo medimos a valores corrientes, ¿está? ¿Se entiende? Nada más que en este modelo de costo histórico ajustado, este costo histórico se ajusta por inflación y pasa a llamarse costo histórico ajustado, pero sigue siendo un costo histórico, ¿sí? Eso es lo que yo les decía. O sea, no es que yo cambié el criterio de medición, lo que quiero que ustedes entiendan es que acá no es que había un criterio de medición de costo histórico y ahora hay un criterio de medición de otro criterio, costo histórico ajustado. No, es el mismo criterio de costo histórico, nada más que se ajustó por inflación simplemente. ¿Me siguieron? Sí, gracias. Bueno, entonces estamos. ¿Sí? Ahora vamos a hacer la parte del modelo vigente, que lo único que diferencia es que hay determinadas cosas que se miden, me tienen que quedar expresadas en los libros mayores y en el suma y saldo a valores corrientes. Algunas cosas a costo histórico, ajustado en este caso, y otras cosas a valores corrientes. Entonces, ¿cuáles son las que se miden a valores corrientes? Las que se miden a valores corrientes son aquellos activos o pasivos cuyo destino más probable es la venta. ¿Sí? A ver, un segundito. Bueno, entonces, modelo vigente. Algunos activos y pasivos se miden a valores corrientes, o sea, su valor de mercado. ¿Cuáles? Todos, no. Los que tienen destino, la venta. ¿Sí? ¿Cuáles tienen destino la venta? Bueno, la mercadería. ¿Sí? No tengo otro por ahora que tenga destino la venta. ¿Sí? ¿Me siguieron? Esa es la única diferencia entre el criterio de medición. En general va a ser el costo, pero los elementos que tengan como destino más probable la venta o la transacción, y después vamos a ver otros casos, se miden a valores corrientes. ¿Estamos? Por ahora, ¿cuáles? De acá se medirían a valores corrientes los bienes de cambio. Esta línea. ¿Sí? Entonces, tenemos que sacar cuál es su valor corriente. El valor corriente, a ver, ¿quién me recordaba cuál era el valor corriente puntualmente que considerábamos para los bienes de cambio? Es un valor de mercado, pero ¿cómo se llamaba lo que vamos a usar por ahora? Costo de reposición, profe. Costo de reposición, ¿sí? Lo que me cuesta volver a comprar al cierre o cercano al cierre, justamente estos bienes que tengo en existencia. Entonces, eso me dice el planteo acá, que la empresa el 31 del 12 cerró su primer ejercicio económico y el valor de mercado de cada producto era 60 pesos. Antes valían 50, ahora vale 60. Sí, entonces, justamente
son los 6.000 mates que tenía, ahora a 60, el valor de mercado de todo mi stock ahora es 360.000 pesos, ¿sí? Entonces, fíjense, yo hasta ahora tengo mi mercadería medida a su valor histórico ajustado. Perdón, a su valor, sí, histórico ajustado, bien digo, que en este caso es el mismo que el valor de origen porque el coeficiente es 1, pero podría ser diferente, ¿sí? Yo lo quiero llevar de 300 a 360, tengo que aumentar en 60, ¿no es cierto? Ese ajuste es un resultado por tenencia que habíamos dicho que era cualquier resultado por tenencia, cualquiera sea, es la diferencia entre un valor corriente, cualquiera sea el nombre del valor corriente, en este caso es costo de reposición, menos valor de origen ajustado, ¿sí? O sea, menos un valor histórico, digamos. Eso es un R por T. Acá me da 60.000 pesos, que está en términos reales. ¿Por qué? Porque para hacer esta diferencia estoy restando menos un valor de origen ajustado por inflación. Si yo lo restara menos un valor de origen, estaría en términos nominales. Justo en este caso no es el mejor ejemplo porque tenemos los mismos valores, digamos, ¿sí? Pero al restar por un valor de origen ajustado por inflación, yo tengo tengo los 60.000 pesos en términos reales, ¿sí? Eso se lo habíamos charlado la clase pasada, o sea, neto de inflación, neto del componente inflacionario. ¿Listo? ¿Está claro? ¿Me siguieron acá? Sí, se comprende perfecto. Bueno, Sí, Sí, profe. entonces, con esto, perfecto. Entonces, con esto vamos a registrar el asiento, en donde aumento la mercadería otra vez por estos 60, contra este resultado positivo de R por T, ¿sí? Que acá digo que esta es la parte del modelo vigente porque lo único que se diferencia era esta partecita. Era la única diferencia con el resto, ¿sí? Porque esto también era costo histórico ajustado, ¿sí? Entonces, es lo que hice ahora. Acá. Vamos a proceder ahora a la exposición. Entonces, ustedes quieren armar los estados contables. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué reporte generan? El estado de situación patrimonial. Sí, pero ese no es el reporte. Si yo quiero armar el estado de situación patrimonial y el estado de resultados, ¿qué tengo que pedirle a mi sistema que me dé? El balance de suma y saldo, profe. Balance de sumas y saldo. Muy bien. Supónganse que yo mayorizo todo y con eso hago mis sumas y saldos ajustados, que va a ser esto mismo, pero con los nuevos saldos que registré, ¿sí? Y voy a empezar a armar esto, ¿sí? Vamos primero por el estado de resultados. Acá tenemos los tres modelos, ¿sí? Vamos al modelo histórico, histórico ajustado y vigente, ¿sí? Histórico, histórico ajustado, vigente. Ventas no tuve, CMB no tuve, utilidad bruta no tuve. Intereses sí tuve, ¿sí? Salen del saldo del mayor. Para los tres casos van a ser movimientos que en este caso son iguales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los intereses los devengué a la fecha de cierre. Pero supónganse que estuvieran en fecha diferente al cierre. ¿Sí? Fecha diferente al cierre. ¿Serían iguales? Si yo a los intereses los devengara, no sé, en un contexto inflacionario, no sé, le dio cualquier cosa, un mes antes del cierre. Supónganse los 9.000 los devengué en noviembre. Así que en el modelo histórico, como yo saco todo de mi contabilidad sin ajustar nada, sería 9.000. Pero en el modelo histórico ajustado, ¿sería 9.000? No. No, porque justamente tomo el valor histórico ajustado, que si estuve un mes antes del cierre, seguro que un ajuste tuvo.
Lo mismo para el vigente, ¿sí? La depreciación de los edificios, lo mismo pasa con las depreciaciones. En el modelo histórico es su valor histórico que yo registré. Modelo histórico, acá no sé por qué está diferente, che. El modelo vigente, esto está mal. Modelo, acá, modelo histórico ajustado, son 6.900, acá el vigente es lo mismo, ¿sí? 6.900. Perdón, sí, digo bien. 6.900. ¿Cómo le está cerrando acá? No, acá no. RECPAM, para los dos lo reconozco como 60. ¿Sí? Y R por T, el RECPAM para el de valores históricos no va. ¿Sí? Va para el histórico ajustado y el vigente. Y el R por T, que hoy había registrado, de 60 acá. Entonces, tengo toda la suma, ¿sí? Fíjense cómo cambian mis resultados. Acá tengo una pérdida de 15.000 pesos por los intereses negativos y por las depreciaciones, ¿sí? Acá tengo un resultado negativo de menos 75.000 pesos, porque a lo anterior, en moneda de cierre, le agrego el RECPAM también negativo, y acá mejoré otra vez mi resultado, porque si bien tengo RECPAM negativo, tengo mi R por T, mi revalúo de mi mercadería, que mi mercadería vale más, ¿se entiende? Entonces, por eso tengo un resultado negativo, pero menor, ¿sí? Entonces, vamos al estado de situación patrimonial. Tenemos caja y bancos, que para los tres modelos es lo mismo, valor nominal, los bienes de cambio, para los tres modelos es acá valor histórico, su valor histórico, histórico ajustado más inflación, pero como estaba el cierre es el mismo número, pero si no esto va a cambiar, y vigente, en el modelo vigente va su valor de mercado, ¿sí? Bienes de uso, acá estamos considerando, fíjense cuánto consideramos de bienes de uso, este valor, que es el valor del terreno, ajustado por inflación, ¿sí? Más el edificio, ajustado por inflación, menos las depreciaciones acumuladas, por eso es su regularizadora, ajustadas por inflación. Lo propio para el vigente, ¿sí? Deudas comerciales, también. Deudas comerciales 309. ¿Por qué? Porque también va neta de su regularizadora. ¿Sí? Neta de su regularizadora. Lo mismo acá en el vigente, tanto en el ajustado como en el vigente, como en el modelo histórico. ¿Sí? Capital. Y ese error, ¿no? Tenía un error. Capital tenemos los 900.000 pesos iniciales, el ajuste de capital aparte, ¿sí? En estos dos modelos, obvio, y los resultados no asignados de acá abajo, que se trasladan estos para acá. Total, patrimonio neto, la suma de todo esto, y pasivo más patrimonio neto, la suma de los dos, y me da igual al activo. ¿Se entiende? ¿Ven la diferencia entre los tres modelos? ¿Alguien no lo siguió? Repasamos. Caja y bancos. Ok, repasamos rápido. Caja y bancos al mismo valor, valor nominal. Bienes de cambio, valor, modelo histórico a su valor histórico. Modelo histórico ajustado, su valor ajustado más inflación, por inflación, digamos. Que en este caso es el mismo porque era todo en mes de cierre. Modelo vigente a su valor de mercado. ¿Sí? Acuérdense el valor de mercado que lo habíamos calculado acá. Bienes de uso, valor histórico sin ajustar, neto de depreciaciones, ¿sí? Neto de depreciaciones. Histórico ajustado, lo mismo, neto de depreciaciones, porque es su regularizadora, pero en moneda de cierre, vigente lo mismo, porque esto sigue con criterio de costo, no de valores corrientes. Idéntico criterio.
deudas comerciales, su valor nominal menos los intereses a devengar, porque también es su regularizadora. Capital, lo mismo, nada más que el ajuste por inflación del capital lo dejamos aparte en estos dos modelos, ¿sí? Y los resultados surgen de acá, en donde la diferencia es que en el modelo el modelo de valores ajustados por inflación, reconocemos el RECPAM, ¿sí? Y todos los valores están en moneda de cierre. Por eso este es diferente a este, están en moneda de cierre. Y en el vigente es lo mismo, nada más que paso a reconocer resultados relacionados con este reconocimiento de valores de mercado, que en este caso es el de reporté. ¿Sí? Esa es la diferencia. ¿Alguna duda de esto, chicos? ¿Se entendió? Profe, Sí. ¿la tasa cómo era el cálculo? ¿Cómo? ¿La tasa cómo era el cálculo? La tasa. La tasa es esta. La tasa es lo mismo que el coeficiente. En el coeficiente yo hago índice de cierre sobre índice de origen. En la tasa hago índice de cierre sobre índice de origen, pero le resto 1. ¿Te das cuenta que es Pero lo es lo mismo? mismo índice de cierre sobre índice de origen. Es lo mismo. Nada más que le resto 1. Es lo mismo. ¿Ves que este es 1.15 y este es 0.15? Es lo mismo, nada más que le resto 1. Fíjate acá la fórmula. Yo siempre les pinto la fórmula, ¿ves? Ahí le estoy restando 1. Y acá, que es 1.15, no estoy restando 1, ¿ves? Sí. Bien. ¿Alguna otra consulta? ¿Algo que no se haya entendido? Profe, yo quería consultar algo de criterio de medición del modelo vigente. Decime. En la nota de cátedra aparece valores corrientes según destino de activo y según intención o posibilidad de cancelación anticipada de pasivos. Ajá. Esa última parte no entiendo muy bien a qué se referencia. Bien, para saber, esto lo van a dar mejor ya en las próximas bolillas, acá en el módulo 3 también van a dar como una introducción a eso. Está bien, Leandro, lo que planteas. Para saber los criterios de medición, hay varios criterios de medición. Tenemos costo, tenemos valores corrientes a costo de reposición, tenemos valores corrientes a valor neto de realización, ¿sí? Tenemos diferentes criterios de medición. Para saber cuál es el criterio de medición de algo, tenemos que saber primero si estamos hablando de un activo o de un pasivo. Si estamos hablando de un activo, tenemos que saber su destino más probable, ¿sí? Que puede ser el uso, puede ser la venta, o en el caso de los créditos, puede ser su mantención, su mantenimiento hasta el vencimiento, o su negociación anticipada. Dependiendo de esto, vamos a saber cuál es el criterio de medición, ¿sí? En el caso de los pasivos, tenemos que saber su posibilidad de cancelación anticipada, porque si yo un pasivo lo voy a cancelar antes de que venza, lo que tengo que pensar es cuánto me cuesta cancelar ese pasivo en ese momento, ¿sí? Si yo, supongamos, tengo una deuda a un año y que dentro del año va a devengar 30.000 pesos de intereses, pero yo la quiero cancelar antes, ¿sí? Antes no devengué todos los intereses, voy a devengar menos y seguramente voy a tener que pagar menos intereses. Entonces el costo de cancelación en ese caso es menor, por ejemplo. Por eso decimos que hay que tener en cuenta su posibilidad de cancelación anticipada, ¿sí? Es decir, el criterio va a ser su costo de cancelación. O puede ser que yo tenga un pasivo en donde yo al cliente, por ejemplo, yo le debo la mercadería.
creo que habíamos charlado de estos pasivos en especie. Entonces, cuando yo al Profe. cliente, sí, Y si, por ejemplo, vio que la mercadería se compró el 1 de diciembre, en ese Ajá. mismo mes yo decido cancelar ese pasivo, ¿ahí igual tendríamos que devengar o no se va a devengar nada? Los intereses, Claro, sí, siempre que transcurra el tiempo vos tenés que devengar los intereses. Si transcurra un día, vos tenés que devengar los intereses. perfecto. Supónganse que ustedes la operación, esto pasa mucho con ustedes porque es un punto de error. Supónganse que nosotros compramos a crédito supónganse el 20 de diciembre, le digo cualquier cosa, ¿sí? Entonces llega el 31 de diciembre y ustedes no me devengan nada. Devengan recién el 20 de enero porque recién ahí transcurrió un mes. Y eso está mal. Tienen que devengar dentro del mes. Entonces, al 31 de diciembre, siendo que ustedes compraron el 20, tienen 11 días de intereses que tienen que devengar. Siempre a fin de mes devengamos todo. ¿Sí? Todos los intereses, todos los gastos, todo. ¿Sí? Eso es un error que suelen tener. Entonces tienen que proporcionar los intereses, hacer una regla de 3 si quisieran. Si los intereses que calcularon son a 30 días, bueno, ¿cuánto correspondería a 11, por ejemplo, y devengar esa parte? Pero bueno, Leandro, un poco lo que habías consultado es eso, la posibilidad de cancelación anticipada está relacionada con el costo de cancelar ese pasivo. Así que seguramente si yo lo cancelo antes, se va a modificar. ¿Se entendió? Creo que sí. Ok, seguramente después lo vas a ir entendiendo cuando veamos más casos de eso. ¿Alguna otra consulta, chicos? Profe, yo tengo una consulta, pero en plan de cuentas. A ver, Cuando tenemos proveedores con y sin intereses, sí. ¿tenemos que diferenciar proveedores con intereses y sin intereses o cómo lo hacemos? Te conviene sí, porque si no se te va a hacer un quilombo cuando tengas que justamente medir las cuestiones, porque los que tienen intereses van a tener una regularizadora y los que no tienen intereses no van a tener. Entonces, si vos lo tenés todo bajo un mismo nombre, vas a tener todo mezclado. Ah, bueno, profe, gracias. De nada. ¿Más preguntas, chicos? ¿Otra cosa que nos haya entendido? ¿Estamos de acuerdo? Fíjense en el aula virtual, en la parte de enlaces, de lo que es la parte de modelos contables, tienen videos de este mismo ejercicio o de ejercicios resueltos, ¿sí? Y entre esos videos que están resueltos, hay uno que se llama caso gentileza, si mal no recuerdo, que justamente lo hice yo también, que ahí resuelve algo así con ajuste por inflación, con valores corrientes, y se calcula el ajuste por inflación por los saldos expuestos de las cuentas monetarias, que creo que lo habíamos charlado en las primeras clases. Fíjense ese video y entiendo que ustedes tienen un grupo de WhatsApp, charlenlo. Si no se entienden, mándenos un mail y digan, che, profe, ¿puedo explicar ese caso? Y lo explico. Resolvemos ese caso la clase siguiente, pero véanlo ustedes, si no se entiende, avísenme, porque si no, lo tienen ahí resuelto, ¿sí? Y si se entendió, yo avanzo con otro caso y no con ese, ¿sí? Véanlo ustedes y acuerden ustedes si quieren que veamos ese, si yo que lo explique en vivo, lo hago, y si no, resolvemos otro, ¿sí? El jueves. Caso gentileza. ¿Más dudas, chicos? ¿Preguntas de esto o de otra cosa? No, profe. Bueno, entonces, si no tienen más dudas, quedamos así. Nos vemos el jueves. Avísenme